Bien, les dije que el libro Los hijos de los 70 me impactó mucho y tengo anotadas algunas historias, la de Luciana Ogando, por ejemplo, hija de Osvaldo Lenti, fusilado por montoneros. Lo fusilaron porque bajo tortura dio una dirección. Bajo tortura se puede dar cualquier dirección, discúlpenme, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que bajo tortura, ¿cómo podemos juzgar a alguien por lo que hace bajo tortura? Es una locura, ¿no es cierto? María Elena Leis, hija de Héctor Leis, que tiene un libro es muy crítico, con la guerrilla ya falleció. Atilia y Patricia López. Hubo sindicalistas, señores, hubo sindicalistas que eran honestos, que no robaban, eso existió. Y existe, actualmente existe también, ¿no es cierto? Pero bueno, caso Atilio López, todo lo que digo lo sé por el libro, si no, no sabría nada. Mario Javier Firmenich, bueno, se llama Mario Javier Firmenich. Puede ser, ¿no es cierto? Digo, podría ser hijo de otra figura importantísima en la política, puede ser un estigma a lo mejor el nombre, lamentablemente no debería ser así. Bueno, Claudia Rucci, Delia Lozano me impactó mucho porque el padre trabajaba en una multinacional, en una empresa, y la guerrilla lo mata delante de su hija que tiene 14 años. Diego Molina Pico, el fiscal, bueno, y muchos otros casos como el de Analía Kalinek, que es muy valiente, uno de los testimonios más valientes. No hablo más, que es lo mejor que puedo hacer, y saludo a las artífices de esto, que son Carolina Arenes y Astrid Piquielny. ¿Lo dije bien? Muy bien. Carolina, ¿cómo nace este libro? Nace con un testimonio que nos encontramos hace mucho tiempo, que fue el testimonio de la hija de un general que había tenido una participación importante en la dictadura. Y azarosamente, en realidad, nos cruzamos con ella, nos contó su historia, una historia difícil porque era una hija que quería mucho a su padre y un padre que había sido un buen padre con todos sus hijos. Pero en algún momento la hija empieza a hacer preguntas cuando sale, cuando va a la escuela, cuando va a la facultad, y entonces la información que circulaba en la casa le resultó insuficiente y tuvo preguntas nuevas para hacer, ¿no? Y el camino que ella hace es muy doloroso y a la vez es de una valentía personal admirable, ¿no? Impresionante. ¿Qué testimonio, o si hubo algún testimonio que las marcara más que otros testimonios, como a mí personalmente algunos me marcaron más? Es difícil elegir, todas las historias son singulares, muy potentes y superan cualquier ficción que uno imagine. Pero en nuestro caso personal, o en el mío, creo que Carolina coincide, si tuviera que elegir una, elegiría la de Luciana Ogando, que vos la mencionaste cuando presentabas el libro, que es la hija de militantes montoneros, cuyo padre fue fusilado por sus compañeros montoneros a pedido de él, porque había hablado bajo tortura. Luciana se entera de todo muy tarde porque la mamá, que había sido militante, no podía hablar de estos temas, había fidelidades, había lealtades y también imposibilidades para hablar del dolor. Y ella hace un camino en solitario de preguntas, de pesquisas, entre otras cosas también se entera que su papá había sido homosexual, que había tenido una larga relación con un hombre, que la organización lo había sometido a un proceso de rehabilitación y de reeducación para recuperarlo. Tiempo después conoce a la mamá de Luciana, se embaraza la mamá de Luciana, la secuestran a ella y ella nace en cautiverio, nunca conoció a su padre. Y ella de muy grande se entera que había sido fusilado por sus compañeros cuando, entre otras cosas, empieza a gestionar la indemnización que les corresponde y la mamá le dice, en nuestro caso no hubiera correspondido, a tu padre no le hubiera gustado, ¿no? Y se entera a los 20 y pico de años de esta situación. Y el caso de Kalinek, ¿no? Kalinek, que... Analía Kalinek es la hija de un ex subcomisario de la Policía Federal que tuvo participación en campos de concentración como el Olimpo y también hace este camino de comprar sin fisuras el relato familiar y la victimización del padre, ¿no? Que se consideraba una víctima de la venganza kirchnerista, como decían dentro de la casa. Y ella en principio acompaña, por supuesto acompaña a la familia, a todas las instancias del juicio. Y en algún momento, sobre todo cuando la causa se eleva a juicio oral, ella empieza a pensar que algo ahí había de cierto. Y entonces empieza a investigar, leyó la causa, leyó los testimonios que lo incriminaban y bueno. Bueno, es muy valiente ese testimonio porque como ustedes ven en el libro y lo dicen en el libro,
a ver, lo pongo entre comillas, no se puede ser buen padre y ser un torturador. De hecho, una obra de Tato Pavlovsky, el señor Galíndez, en el medio de la tortura, habla con la mujer. Para mí no se puede ser buen padre y ser un torturador. Lo digo para que se entienda lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber algo siniestro por debajo. Pero ustedes rozan también ese tema porque como hijo, por ejemplo, el fiscal Molina Pico, digamos, defiende a su padre, ¿no es cierto? Y más de un testimonio también justifica, no sé si justifica, pero lo toman desde el lado humano, que me parece que es lo más potente del libro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es un libro sobre padres e hijos, en definitiva, ¿no? Es sobre los hijos, sobre lo que los hijos pueden preguntar y los padres pueden responder. Hay 23 historias, todas con nombre propio, salvo un testimonio anónimo, que es la hija del general, que fue la que nos puso en el camino de un libro posible. Y hay hijos de padres muertos por la dictadura, por ERP, por Montoneros o por AAA. Hay hijos que defienden a sus padres, hay hijos que repudian lo que han hecho sus padres y han cortado lazos con sus padres represores, hay hijos de padres muertos, hay hijos de padres presos que hoy están cumpliendo condena en distintos penales por delitos de lesa humanidad. Y hay un sobrino, que es Mariano Pujadas. Y Mariano Pujadas, bueno, es sobrino de Mariano Pujadas, fundador de Montoneros en Córdoba, pero mataron a toda su familia. No, hay una escena que está en tu libro, en el libro de ustedes, que es brutal, porque matan a toda su familia por venganza. Mariano Pujadas lo fusilan después de Trelew al tío. 3 años después, una patota, un comando parapolicial, llega a la granja avícola en la que vivían los Pujadas, inmigrantes españoles, republicanos, habían huido del franquismo, llegando acá buscando paz, trabajo, y terminan todos asesinados en la granja avícola. Matan al padre de Mariano, a la tía y a los abuelos, y hay 2 pequeños que se salvan, un tío y una sobrina. El chiquito de 11 años y una bebita de 1 año y pico, le preguntan a este chico... Le preguntan, ¿qué edad tenés? Dice, 11 años. Ah, te salvás porque hoy hasta 15. Hoy decidimos que los menores de 15 años se salvan. Y parece ficción. Y él reconstruye, porque le cuentan lo que fue cuando uno de sus tíos va a la morgue y lloraba y abrazaba y corría de una camilla y de un cuerpo, tenía 5 cuerpos para abrazar. No, las historias son... Y además nosotros agradecemos mucho la generosidad y la confianza de los que han decidido y han aceptado recorrer, reconstruir estas historias y recorrer un camino muy doloroso, ¿no? En todas las entrevistas hubo mucho... Bueno, un caso que también me interesó mucho es el de, lo conozco bien, el de Claudia Rucci, ¿no? Que un 25 de septiembre de 1973 lo matan al padre, un sindicalista, que tal como aparece en el libro y tal como yo creo que es la historia, eso es, por ahí me equivoco, ¿no? Era como tirarle un muerto a Perón en ese momento, ¿no? Le tiraron un muerto. El detalle es que se trata de seres humanos, ¿no? Digo, pequeño detalle. Cuando uno habla de tirar un muerto es como si fuera un momento de la historia argentina absolutamente demencial. Digo, absolutamente demencial. Porque, ¿por qué lo matamos? Y para mostrarle a Perón que nosotros también podemos y que nosotros lo... No nos puede dejar afuera. Exactamente. Sí, Exactamente. Y también me parece muy interesante todo lo que dice Claudia de no embanderarse en uno y en otro lugar, porque muchos de ellos han pasado por hijos, han pasado por distintos organismos de derechos humanos, ¿no? Y me parece que Claudia también toma una posición que uno puede discrepar políticamente con Claudia, ¿no? Pero el libro no trata, y trata también de política, ¿no? Otro caso que me impactó mucho a mí es el de Delia Lozano, que ríe unas líneas sobre el tema, ¿no? Porque ver matar a tu papá es muy fuerte. Delia recuerda algo que es casi siempre un recuerdo incómodo, que es, ella está viendo televisión y de pronto está escuchando el testimonio de una víctima de la represión ilegal, y de una persona que acaba de dar testimonio en el juicio. Entonces escucha, azorada, porque el relato era estremecedor, y de pronto le parece que la reconoce, y dice, yo la conozco, la persona que daba testimonio tenía en ese momento unos 60 años. Cree recordar en ese rostro maduro, un rostro de la juventud, y no para hasta preguntar y confirmar que es la persona que ella asegura formó parte de la emboscada contra su padre. Entonces, sí, ella está mirando televisión. Sí, está en la cocina, está cocinando y la ve. Entonces, la pregunta que ella se hace no es, digamos, no impugna el derecho de esa mujer a contar el horror del que fue víctima. Lo que le pide es que también pueda hablar del dolor que causó, que pueda contar toda la película y no solamente una foto. Claro, porque es como que el terrorismo de Estado fue tan brutal que obnubila la posibilidad de tratar
lo otro, ¿no? Digamos esto de matar, por ejemplo, a un señor que trabaja en una multinacional. Pasó lo mismo con Oberdan Salustro, que Claro. estuvo secuestrado tanto tiempo. Exacto. O con el caso Born, que lo cuenta muy, pero muy bien María O'Donnell en su Sí, libro. sí. Es un libro excelente también de María, estuvo acá. Muchas gracias, de verdad, Gracias muchas a gracias. vos. Las felicito a las Gracias. dos. Excelente lo que han hecho. Hijos de los 70, para recordar, para leer, para guardar.